nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Carlos Polo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Maybor, Luis, Carmen, un gusto estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Así es, nuestro primer segmento entonces se basa sobre lo que está ocurriendo en Perú con las vacunas, Vacuna Gate, elecciones y pandemia. Así es que vamos a preguntarle a nuestro invitado y empiezo yo para que siga la ronda de preguntas con mis colegas periodistas. Carlos, cuéntanos en qué está en estos momentos el asunto de lo que se ha denominado Vacuna Gate, que es nada menos y nada más que hacer uso de contactos, de relaciones para obtener la vacuna sin que le toque, porque pues primero se vacunan las personas mayores y luego le toca al resto, y en algunos países, como creo que Perú, no hay vacuna para todo el mundo, así como en muchísimos otros países. Así que adelante, Carlos. Y muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Sí, bueno, un saludo a todos los que nos oyen en Sin Filtro. Mire, lo primero que hay que entender es la situación de Perú, ¿no? Perú es el país que más ha sufrido, uno de los países que más ha sufrido por la pandemia. Tenemos el récord mundial de muertos por millón de habitantes. Somos uno de los países que ha comprado menos vacunas y y el país que las va a recibir al último. Estamos al último en la cola de la fila de los que van a recibir vacunas, y todo por una pésima gestión del gobierno, tanto anterior de Vizcarra, que salió destituido del puesto, como el que lo ha sucedido, Francisco Sagasti, cuya labor pues ahorita está en una crisis generalizada, porque estas vacunas que han llegado al Perú fueron para hacer un estudio, supuestamente, un estudio que ahora vamos a conversar, no tiene ninguna seriedad científica, y aparte de los voluntarios que participaban en el estudio, hubo un adicional de vacunas, y ese adicional es el que se ha usado irregularmente, ¿no? Todo el mundo, ustedes han comenzado diciendo eso, todo el mundo sabe que las vacunas deben ir primero a aquellas personas que están en la primera línea de lucha contra el COVID. Y estos son los médicos que están en las unidades de cuidados intensivos, las enfermeras, todo el personal de los hospitales que está tratando enfermos. Bueno, aquí se han vacunado todos los allegados del gobierno, empezando por el presidente de Vizcarra y dos ministras que estaban negociando la compra de vacunas. La ministra de Relaciones Exteriores, la señora Astete, que obviamente ya ha sido destituida, y la ministra de Salud, Pilar Macetti, que ha tenido rasgos, pero de un absoluto cinismo, un cinismo que creo que no tiene comparaciones en el mundo. Ella fue, ante las insinuaciones y acusaciones que recibió, fue a decir al Congreso hace unas semanas que no había sido vacunada. Y esto lo repitió hasta el mismo día, en la mañana, y en la tarde y noche fue que ella pues renunció, porque no le quedaba otra, pero hasta ese mismo día en que se descubrió que se había vacunado, porque cuando renunció 2 días antes, le agradecieron la labor que había hecho, le agradecieron todo el esfuerzo que había hecho por luchar con el COVID, y la verdad es que estaba mintiendo de una manera escandalosa. Eso ha llenado de furia al Perú, de indignación, porque en lugar de estar luchando contra el COVID, vemos que el gobierno se ha puesto en primera fila, pasando por la cabeza de la gente que en verdad lucha heroicamente aquí, como en todo el mundo, contra el COVID. ¿Podemos ver el video de la ministra? Sí, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, pero un video aún es más expresivo. Sí, nos gustaría compartir con toda su audiencia el video de las palabras de la ministra negando el 10 de febrero, unos días antes de renunciar, que no se había vacunado. Por consiguiente, o sea, aunque sea médico o función administrativa, por consiguiente, teóricamente me estaría tocando recién la próxima semana.
Pero como corresponde, ¿cómo es ese asunto? El capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto? Ok, una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento, como debe ser, porque los que estamos a la cabeza de las instituciones tenemos que dar el ejemplo de esperar nuestro momento correctamente. Bueno, ya lo vieron, ya no. Fíjense ustedes, como debe ser. Es decir, pues esa es la definición de un cínico, ¿no? Un cínico sabe que está mintiendo. Ella dice, con una lógica perfecta, los que dirigen las instituciones deben ser los últimos, como debe ser. Así como dicen que el capitán es el último que abandona el barco, a mí me tocará después. Y la verdad es que la señora ya está vacunada, ¿no? Nos ha llenado de furia y de una indignación total, pero ustedes saben cómo ahora son las redes sociales de tragicómicas, ¿no? Les voy a compartir uno de los memes que más me ha gustado, que es a ver, vamos a verlo por acá, es este de acá. Pues todos hemos visto la película Titanic y Massetti no es la que se estaba quedando en el barco, no era como el capitán del barco que se puso el timón y esperó que le llegue el agua, no, no. Ella es como el villano que agarró una niña, el esposo de Rose, que agarró una niña y se hizo pasar como el padre de la niña y se subió a un bote y se salvó. Y nos estaba diciendo a todos que ella era el capitán del barco, que iba a ser la última, como debe ser. Pues este es el cinismo de que a todos nos ha llenado de indignación, porque todos hemos tenido algún conocido, otros han tenido un familiar, alguien cercano. Ha habido muchos médicos que han muerto, mucho personal de salud que ha muerto sin atención. Mi hermano, que es médico, hace 30 años en uno de los hospitales más importantes de Lima, la capital, me dice que, mira, no hay camas en cuidados intensivos ni siquiera para los médicos. O sea, y me decía, no te enfermes, cuídate. La situación del Perú es que esta misma ministra ha tenido desde el principio de la pandemia una responsabilidad en el gobierno, siendo parte de una comisión, luego ministra con Vizcarra y luego ministra con el nuevo presidente Sagasti. Y en el Perú la gente se muere por falta de oxígeno, porque el gobierno no ha sido capaz de organizar plantas de oxígeno. Más plantas de oxígeno, fíjate tú, han organizado y han puesto en marcha sacerdotes católicos en todas las regiones del Perú, pidiendo dinero a gente de donación, a gente que ya paga sus impuestos y que espera que el gobierno haga esto, gente que sobre sus impuestos le ha dado dinero a un sacerdote, que han hecho plantas que en algunos casos, como en la ciudad de Iquitos, que es la ciudad donde nace el río Amazonas, en la ciudad amazónica, por presión del gobierno se le han tenido que dar a las autoridades públicas. ¿Para qué? Para que la malogren y ya no funcione. Esa es la situación donde vemos a una ministra que nos miente. Entonces, claro, eso provoca una indignación terrible, ¿no? Pero en fin, sé que esto no solamente ha pasado en Perú, también ha pasado en Argentina, ¿no? En Argentina el ministro de Salud, ese ministro que apoyó tanto la legalización del aborto, pues ahora sabemos que hay una relación muy directa entre el respeto a la vida de los niños por nacer y el respeto a la vida de los demás. O sea, quien no respeta la vida de los niños por nacer, no respeta ninguna vida. Eso ha pasado en Argentina, que también lo han destituido por vacunarse antes que todo. La ministra Massetti es una ministra premiada por la IPPF. Esto lo sabe poca gente. La International Planned Parenthood Federation la premió el 2005 por su gran labor. Fíjense que la IPPF a quién premia, ¿no? Con la píldora del día siguiente, porque se encargó de decir que la píldora no tenía efectos abortivos. Yo estuve presente en una reunión con la ministra Massetti en el Ministerio de Salud el 2005 y le demostramos
que la FDA no había descartado ni aquí, ni en la China, ni en ningún lugar, y en todos los insertos de levonorgestrel 0.75 miligramos, no se había descartado los efectos antiimplantatorios, esos que ocurren de 7 a 14 días después de la concepción. Ella no tenía ninguna prueba. Ella prefirió un informe no científico, sino político de la OMS, que en base a una falacia dice que la píldora no tiene efectos abortivos porque actúa después de la implantación. Pues resulta que nosotros le dijimos, nuestra constitución en el Perú no defiende al implantado, sino defiende al concebido. Y el concebido es sujeto de derecho para todo lo que le conviene, obviamente el derecho a la vida, y usted no tiene ningún estudio para descartar los efectos antiimplantatorios. No somos nosotros los que tenemos que probar que no es abortivo, es usted la que tiene que demostrar que no tiene efectos antiimplantatorios. No lo pudo hacer, lo hizo prepotentemente y hoy recibe un castigo por todo lo malo que ha hecho a lo largo de su carrera, aparte de otros hechos de corrupción que también son conocidos de la ministra. Pero esto rebasó todos los límites. Definitivamente. Adelante, Luis, con tu pregunta. Sí. Bueno, hay que decir que en mi opinión, el ejercicio de la política es un ejercicio noble, pero que vivimos unos tiempos en los cuales, por alguna razón, pues hemos visto cómo tiene una focalización de gente que lamentablemente hace de ese servicio público que incluso a uno le deja ciertamente desamparado, porque dice, me voy a dedicar a la política 2 años, 3 años y luego regreso a mi vida profesional. Claro, eso no lo puede hacer cualquiera, se atrincheran en el poder, se aprovechan de las estructuras y disfrazan la democracia, ¿no? de un sistema totalitario, y eso es verdaderamente lamentable. He de decir que en España hemos tenido también a Illa, que antes de unas elecciones, exministro de Sanidad, de hecho deja el Ministerio de Sanidad para ser candidato a unas autonómicas, se negó a hacerse una PCR antes de un debate electoral. Se sospecha que por vacunarse se ha negado a hacerse la PCR. La cuestión es que ¿por qué se niega? ¿No? Es gratuita, es una cosa, parece ser un mal endémico de nuestros políticos que yo creo que es un lado positivo que por lo menos evidencie cómo actúan. Bueno, quería preguntar varias cosas. La primera es si esto se ha circunscrito únicamente a políticos o había más gente dentro de las estructuras de poder que hayan realizado este tipo de cosas. Y lo segundo, si se plantean acciones legales contra esta ministra. Sí, lo primero. Luego que este escándalo se produce por una denuncia en un medio de comunicación que no forma parte de los grandes grupos de comunicación comercial, o sea, los canales de televisión, la radio, los principales periódicos están dominados por la línea oficialista del gobierno, porque el gobierno es el primer cliente de los medios de comunicación acá en el Perú. Uno de los medios que no sigue este oficialismo y obviamente no recibe publicidad estatal y obviamente es combatido, es censurado muchas veces, hizo esta denuncia y esa denuncia corrió en redes sociales y todos los demás canales dicen que ese programa de televisión nadie lo ve, pero todo el mundo se enteró y se hizo una presión y estalló el escándalo. Primero con que se había vacunado el expresidente Vizcarra y luego con la ministra Macetti. Cuando esto se conoció, el gobierno se vio obligado, después de que había renunciado la ministra Macetti, porque ya sabía lo que le iba a pasar, salió el presidente Sagasti a decir, estoy indignado, decepcionado, porque la ministra de Relaciones Exteriores y la ministra Macetti, y sacaron una lista, vamos a proyectar acá la foto de la lista, una lista de 487 personas que se habían vacunado, que había recibido el gobierno, el Ministerio de Salud, 487 personas, y dentro de, pero una lista que se hizo mal, después se analizó y habían muchos nombres que habían sido repetidos, o sea, figuraban número 48 y número 403, por decir, muchos, ¿ah? Más de una docena de nombres que se repetían.
Supuestamente estas vacunas eran para el personal del estudio, pero obviamente estaba el presidente Vizcarra, estaba su esposa, y ahí voy respondiendo tu pregunta, Luis. Su esposa no tenía nada que ver con ser funcionario del Estado, su hermano, el hermano del presidente Vizcarra, pero luego salieron, y día tras día, cómo se ve la no transparencia del gobierno, porque día tras día se iba viendo detrás de ciertos nombres relaciones personales con el entorno de poder, ¿no? Salió, por ejemplo, el chofer de la ministra Massetti. Dios mío. Ya esto es más gracioso. Salió la hija de este señor que está proyectado ahí, que es el señor Germán Málaga, doctor, que supuestamente dirigía este supuesto estudio de comprobación de las vacunas chinas, que había vacunado a su hija, pero su hija vivía en Alemania. La hizo venir de Alemania y la vacunó. ¿Qué tenía que ver la hija que venía en Alemania con lo que se estaba haciendo en el Perú? Luego también en esta lista salió la que en todas las redes sociales se reconoce como la pareja sentimental de la ministra Massetti, una doctora también, que tiene un alto cargo en una entidad pública de salud, que depende del Ministerio de Salud. Fíjense que esto es grave por otro lado, pero salieron así hermanos, hijos, familias completas de políticos. Y ya esto raya en lo tragicómico, como decía hace unos momentos, ¿no? Sale el dueño del Chifa, ¿no? El dueño del Chifa, un señor chino que tenía muchas relaciones con la embajada china y con la universidad, y el señor Málaga, cuando fue a ser interpelado en el Congreso, dijo que lo habían vacunado porque la embajada china ya estaba cansada de comer Burger King, y entonces tenían que comer en ese Chifa y lo tuvieron que vacunar al dueño del Chifa. No a los cocineros, no a los mozos, sino al dueño. Lógicamente, esto que es impresentable ha generado, como digo, furia, indignación en medio de tanto dolor y tanta necesidad, porque se ve la indolencia, por un lado, la irresponsabilidad, por otro, la corrupción, por otro lado, donde un grupo de amigotes de una serie de gente han usado estas vacunas como una prebenda para pasar por encima de las necesidades de los demás. Luego también se ha ido conociendo que las vacunas chinas de Sinopharm, que fueron las que se estaban evaluando, han sido preferidas, y ahora se puede entender por qué a la doctora Massetti no le gustaban las vacunas rusas, que dijo, bueno, no están probadas en tantos estudios, o sea, ahí la de Pfizer no está reconocida por la FDA, dijo en otro momento, hace algunos meses, y claro, todo era para favorecer la compra de vacunas chinas, porque el Perú solo le ha comprado las vacunas chinas a Sinopharm. Entonces, con todo este escándalo, sí, se ve que en esa lista han salido todos. La segunda parte lo digo más breve. Sí, se están preparando acciones legales contra este doctor que dirigió el estudio, porque pues, él no tenía la facultad para ir repartiendo a toda esta gente vacunas sin ninguna justificación, a la ministra Massetti, a la ministra de Relaciones Exteriores, pero también algunos expertos han señalado una ex fiscal de la Nación que fue destituida porque quiso investigar los otros asuntos de corrupción del expresidente Vizcarra. Ha dicho en los medios de comunicación que las denuncias que están haciendo no son por los delitos mayores, es decir, por haberse coludido para comprar las vacunas, que tiene 15 años de prisión, sino solamente le están investigando delitos menores con menos pena. Y esto es escandaloso. Definitivamente escandaloso. Carmen María, tu pregunta, por favor. No, bueno, yo no tengo pregunta, yo lo que estoy impresionada porque lamentablemente los políticos en cualquier parte del mundo pasa exactamente lo mismo. La política debería ser primero yo siempre digo que no es una profesión, es un servicio, y lamentablemente los políticos se han olvidado que es un servicio. Las vacunas deberían de ser
precisamente primero para la gente a los médicos, enfermeras, y después para la gente que corre más riesgo. La gente con enfermedades, la gente mayor, pero aquí mismo lo hemos visto, aquí se criticó altamente a Alexandra Ocasio-Cortez porque siendo joven fue una de las primeras que salió también a vacunarse. O sea, no hay diferencia en cualquier parte del mundo que vayas, y lo que estamos viendo, lo bueno que estamos viendo en todo esto es que esto ha venido pasando por mucho tiempo, pero finalmente se está sabiendo, porque por mucho tiempo todas estas cosas pasaban y no solamente o no se sabían o la gente no decía nada. Ahora se está sabiendo y además la gente está tomando acción, que es lo más importante en este tema, que se sepa y que haya pues acuso de recibo, que la ministra tuvo que renunciar, como pasó, por cierto, también aquí en el School Board de California, que se estaban burlando de los papás y como se supo, pues todo el board renunció. O sea que estamos viendo que las cosas pasan y no simplemente pasan y bueno, no se hizo y no se dijo nada, sino que, como digo yo no soy pro vacuna, pero yo digo, las personas que corren riesgo deberían de estar primero. Fíjate que hoy se criticó, hoy se criticó altamente a una de las presentadoras de The View porque se estaba quejando que cuando le iba a llegar la vacuna a ella. Entonces todo el mundo salió y la criticó como diciendo, bueno, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo estás esperando tú que a ti te llegue la vacuna? Entonces no hay privilegios, no debería haber en este momento y con lo que ha significado la pandemia mundialmente, privilegios para nadie, sino seguir el orden de a quién le toca conforme su edad y su riesgo en cuanto a esta enfermedad. Así es, yo creo que aquí en Nueva York, Carlos, también está pasando exactamente lo mismo, y lo hecho es que hay periodistas que lo dicen hasta haciéndole preguntas al gobernador, que por cierto también tiene un escándalo increíble. Adelante, Carlos. Sí, mira, yo creo que acá hay un aspecto de fondo incluso más importante que las vacunas, ¿no? Porque pro vacuna, antivacuna, bueno, ese es otro tema en el cual yo no soy muy experto, pero aquí el problema es la corrupción, ¿no? El abuso de poder. Y aquí ha pasado en el Perú algo muy interesante. Se lo digo para todos aquellos que han estado atentos al problema que hemos tenido hace algunos meses en el Perú con 3 presidentes en una semana, que fue, creo, el motivo de nuestra primera entrevista, Maybor. Y fue que Vizcarra fue destituido y fue reemplazado por el presidente del Congreso. El que era el presidente en el Congreso, un tipo simple, congresista, que por efectos de lo que dice la Constitución le tocaba asumir las funciones de presidente. Y bueno, todo el establishment se fue contra él, todo el establishment de izquierda, muchos grupos de izquierda confabularon, teniendo como líder al Partido Morado. Es un partido de reciente creación, una ideología que no va más allá de un color, o sea, no tiene pensamiento detrás. Y entonces solo tiene un discurso de izquierda y punto. Y entonces ese partido dijo que se había producido un golpe de Estado. Bueno, hicieron todo un lío y producto de eso fue que destituyeron a este presidente del Congreso, de apellido Merino, Manuel Merino, y en su reemplazo pusieron a Sagasti, que era de este Partido Morado, que era el partido del grupo, de la bancada parlamentaria más pequeña. O sea, la democracia al revés, ¿no? Y entonces lo pusieron, porque el argumento central es que lo habían destituido injustamente a Vizcarra por incapacidad moral. ¿Ah? Ese era el argumento de fondo. Resulta que hoy, un presidente que a todos nos dice que no se había vacunado y que resulta que meses después dijo, no, sí me vacuné, fui voluntario, y muestra una cartilla, pero la misma universidad dijo que no había sido voluntario y que la cartilla, y lo habían vacunado por las exigencias de él, que a este doctor que dirigía el estudio
lo había obligado, el mismo doctor dijo, si me lo pide el presidente que lo vacune a él y a su esposa, yo no podía decir que no. Entre mí y entre paréntesis, disculpen, pero yo digo felizmente que no le pidió una cosa, digamos, de otro tipo, no de otra connotación, digamos, ¿no? Porque si le pedía algo inmoral, de repente pues se allanaba también, ¿no? Felizmente que no le pidió nada que atente a su indemnidad moral, digamos, ¿no? Y entonces, pero fíjate que vacunándose y mintiendo, mostrando una cantidad que no existe, en la universidad dijo que él no había sido voluntario, pues un presidente así es incapaz moralmente y se ajusta a la tipificación, a lo que tipifica a lo que establece la Constitución para destituirlo por incapacidad moral. O sea, fue bien destituido. Y entonces, si fue bien destituido, el presidente Sagasti no tiene razón de seguir en la presidencia. Debió seguir el antiguo que había sido bien nombrado. Y resulta que el Partido Morado era el partido que apoyaba incondicionalmente a Vizcarra, apoyaba incondicionalmente a la ministra Massetti durante el gobierno de Vizcarra y durante el gobierno de Sagasti. Ese gobierno de Sagasti ha caído ahora en un descrédito total. La aceptación del presidente Sagasti ha caído, pues, drásticamente en estos días, porque es obvio que la gente está indignada y está reconociendo que este gobierno es lo mismo que el gobierno de Vizcarra. El mismo partido, los mismos ministros, la misma ineptitud y sobre todo la misma corrupción. Increíble. Carlos, se acerca el proceso electoral en Perú y hay una pandemia andando, no muchas vacunas para hacer que haya el modelo de la inmunidad de rebaño. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Cómo se va a desarrollar un proceso electoral? También, ¿cómo se va a hacer campaña? ¿Qué es lo que se está pensando que va a haber? Porque el tiempo ya se está cortando, ¿no? Bueno, sí, el tiempo es muy corto. Bueno, ahí hay un problema adicional muy fuerte. Hay dos, quizás. Ahorita, pues en el Perú estamos en cuarentena muy estricta. En Lima, por ejemplo, y en muchas regiones del país, no podemos salir a las calles. Solamente una persona por familia. Los demás no pueden salir. No podemos usar nuestros autos. Solo se puede usar taxis. Bueno, algunas contradicciones en cuanto a la seguridad, pero ese es otro tema. El asunto es que estamos en una cuarentena que termina teóricamente el 28 de febrero, pero ya con las experiencias de la primera ola en meses anteriores, pues todos estamos pensando que esto se va a prolongar y las elecciones son aquí nomás el 11 de abril. Entonces, si se prolongan, pues va a haber muy poco tiempo antes de las elecciones para que pues se restablezcan las condiciones para que la gente pueda prepararse para votar. Algunos van a tener que movilizarse de una ciudad a otra, ¿no? Donde tienen que votar, no es la ciudad donde viven, etcétera, ¿no? Segundo, el gobierno ha prometido que los miembros de mesa van a estar vacunados y no hay vacunas. Y como tú sabes, son 2 dosis, un mes después de la otra. Entonces, y no está preparada la infraestructura ni el personal para vacunar. Son alrededor de 500.000 personas en miembros de mesa para atender las elecciones y hay una fuerte duda de que se pueda vacunar a los miembros de mesa para que puedan estar todo el día atendiendo a la votación. Eso nos da una inseguridad a nosotros de saber si las elecciones realmente van a ser el 11 de abril. Hay mucha gente que está pensando que eso es inviable y por el momento todos los candidatos están haciendo básicamente una campaña virtual, ¿no? Una campaña de redes, o sea,
La movilización pues es muy, muy difícil, es muy restringida. Los candidatos se mueven, pero muy restringidamente, y celebrar elecciones así, con una campaña ya limitada por los tiempos, por los recursos y ahora por la movilidad, pues resulta, por decir, poco, poco acorde con un proceso democrático que debería ser más participativo. Definitivamente. Luis, adelante. Sí, la verdad es que yo vengo asombrándome bastante por este tema de los procesos electorales y las restricciones y demás, porque yo hay una idea que he estado planteando a mis paisanos cuando hemos tenido que afrontar algo parecido, que es que un proceso electoral no tiene por qué durar un día. Si tiene que durar una semana, que dure una semana, porque son condiciones excepcionales y no puede ir todo el mundo a votar. Pero bueno, no sé, me ha parecido que una cosa tan obvia, a veces el elefante blanco en el salón pasa desapercibido, ¿no? Pero bueno, ha habido dos cosas que me preocupan de todo lo que hemos escuchado. Lo primero, he estado viendo en teletipos acerca de Perú y demás, que se encuentra en una suerte de estado de emergencia y que han estado prolongando ese estado de emergencia. Y la primera pregunta es si este estado le está dotando de alguna forma de algún tipo de impunidad a la hora de blindaje, digámoslo así, en sus decisiones al gobierno que hay. Entonces, es que lo digo porque en España sí es así. Entonces, quería saber las condiciones ahora mismo en las que está la oposición, si realmente puede ejercer su papel de fiscalizar la acción punible o moralmente reprobable que tenga el gobierno. Eso como primera instancia. Y lo segundo, la verdad es que me ha dolido en el alma saber que están teniendo falta de oxígeno. ¿Hay algún plan alternativo? No sé, están expectantes por alguna compra de oxígeno? ¿Cómo van a solucionar aquello? ¿Hay, no sé, alguna organización internacional que se haya ofrecido a intentar suplirles, algún país? No, yo creo que el principal obstáculo, y esto es lo más difícil de creer, el principal obstáculo para que la gente tenga oxígeno es el propio gobierno. Parece que lo hacen adrede, parece que lo hacen a propósito. O sea, uno va analizando desde el principio de la pandemia y va viendo error tras error, pero errores gruesos que ya a uno lo hacen pensar de que, pues como son unos gobiernos que básicamente han estado fundamentados por gente de izquierda que busca aquí y allá la desestabilización, el caos, uno está pensando que lo hacen adrede, ¿no? Deberían haber comprado pruebas moleculares, compraron pruebas rápidas. En el Perú, a diferencia de Ecuador y Chile, nuestros vecinos, no habían pruebas moleculares, solo habían pruebas rápidas que no sirven para la prevención. Luego está esto del oxígeno, y como te digo, plantas de oxígeno. Yo tengo un amigo sacerdote que trabaja para una ONG grande, no voy a decir el nombre porque no quiero meterle en problemas, pero tiene una planta de oxígeno parada porque el Ministerio de Salud no le da la autorización para que ponerla en funcionamiento. Tuvo una clínica para atender a 100 personas de COVID en una provincia del Perú, y agitadores profesionales le quemaron la mitad de la clínica, asusando a los vecinos, diciendo que iban a contagiar a toda esa zona de una ciudad del Perú. Eso es lo que va pasando, ¿no? Ahora ves las vacunas, ves que trafican con las vacunas, hacen un pseudoestudio, bloquean otras compras. Tienes a Chile al costado que ha hecho convenios para vacunar a 3 veces su población, y nosotros, el día que recibimos 300.000 vacunas, lo pasaron por todos los canales de televisión, estos que reciben la publicidad del Estado, como si fuera un día histórico. Y transmitieron la llegada del avión por microondas en tiempo real para todos. Es un escándalo. No veo que organizadamente se esté recibiendo ayuda de otro país cuando algunas empresas han querido poner plantas. La minería en el Perú es importante. Una minera ofreció una planta, recibió una serie de trabas, finalmente hizo una planta en una ciudad importante, pero el gobierno siempre es una traba. La primera pregunta que hiciste, Luis, te la respondo más rápido. No solamente en España, no solamente en Perú, creo que en todo el mundo la pandemia ha sido
una excusa para desarrollar una expansión del poder del Estado y del poder de ciertos grupos de poder. Nosotros escribimos, me tocó ser el editor del libro Pandemonium, Pandemonium 1, Pandemonium 2, y veíamos que había dos pandemias. Una, la del virus, la biológica, la viral, la del ámbito médico, pero la otra pandemia era la política, la que aprovechaban ciertos gobiernos para hacerse el control recortando libertades. Ningún régimen absolutamente dictatorial hace 5 años tiene lo que tienen en promedio ahora muchos de nuestros estados, que no nos dejan movilizarnos, no nos dejan trabajar. En el Perú no nos dejan comprar vacunas en el sector privado. El Estado tiene el monopolio de las compras de las vacunas. O sea, y esto lo podrían resolver las aseguradoras privadas y las grandes empresas que hoy día tienen que gastar más o menos $80 en pruebas moleculares, cuando una vacuna cuesta promedio $20 en el mercado internacional, y podrían ir resolviendo, ir disminuyendo la cola de vacunados y no dejarle todo al Estado. Entonces, esto que tú señalas en España ocurre en Perú, pero ha ocurrido en México, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en tantos países donde el signo del gobierno es izquierdista, es estatista y sigue la línea globalista de todo esto que hemos expectado también cuando estamos en Pandemonium, y lo estamos viviendo: censuras, procesos antidemocráticos. No voy a decir la palabra porque no quiero que suspendan el video, pero lo que ha pasado en Estados Unidos, para que lo entiendan bien, todos sabemos lo que ha pasado, que han sido las elecciones más democráticas de toda la historia, como dicen muchos, que el presidente John Biden es el más representativo de la democracia de Estados Unidos y mundial, y todo ha sido muy limpio, solo han votado personas vivas, etcétera, ¿no? Y entonces, todo esto está ocurriendo en el mundo. Nosotros lo hemos contado en Pandemonium, y en una semana justo le decía a Mayward, que cuando me llamó para esta entrevista, me dijo, ¿cuándo vienes al programa nuevamente? Le dije, vengo dentro de una semana, que vamos a lanzar Pandemonium 3. Pandemonium 3 se va a llamar La Tormenta Perfecta, porque en La Tormenta Perfecta se juntan varias tormentas que tenían su dinámica propia, ¿no? Y hoy día vemos que los grandes capitalistas están de la mano con el Partido Comunista Chino. Xi Jinping es el principal expositor en el foro de Davos, en el Foro Económico Mundial, y el foro de Sao Paulo, todos los izquierdistas que supuestamente eran la otra cara de la moneda, lo contrario, los que protestan, hoy día aplauden o se callan. Y entonces vemos, como dijo muy bien Nikos Lucas en el primer Pandemonium, que los grandes metacapitalistas y los grandes consorcios mundiales capitalistas están de la mano de los comunistas y de todos los partidos socialistas. Ya la política no va de izquierdas y derechas, sino va de control total, donde hay varios que se aprovechan y quedan impunes. Aquí el gobierno ha sacado una serie de decretos de urgencia, decretos supremos, donde puede comprar sin control, donde puede comprar sin licitaciones, sin informar, y entonces no informa. Este supuesto estudio del Vacuna Gate, nadie sabe cuáles eran las condiciones que tenía con el gobierno, y el gobierno, que ya le compró vacunas a Sinopharm, no ha dicho hasta ahora cuánto ha costado cada vacuna. Y no nos dicen. Es un control absoluto, totalmente antidemocrático, ¿no? Esto es grueso, esto lo vamos a decir en Pandemonium, pero la política de hoy ya no va de democracia, ya no va del poder del pueblo, ¿no?, que nuestras autoridades tienen que respetar, sino va de arriba para abajo. Y al que no le gusta, que se fastidie. Porque la política ahora se hace así. Y al que no le gusta, también que lo censuran y le callan la boca, porque definitivamente... No, Carmen María, adelante.
Que digo que eso es lo que yo hoy en día, yo le llamo comunismo corporativo, porque realmente va más allá del control de los políticos. Es una asociación entre los políticos y los grandes poderes económicos donde han decidido que quieren controlar al pueblo. Carlos, yo te quería preguntar, tengo entendido que son 23 candidatos a la presidencia en Perú y en plena pandemia, ¿cómo conoce el pueblo peruano a estos 23 personajes y quiénes son? Pues me imagino los que están punteando en esta contienda. Mira, te muestro un cuadrito de una de las últimas encuestas y justamente producto de esta pandemia y esta desinformación es que, pues, Amplía, Carlos, la fotografía. ahí está. ¿Ahí Sí. se ve? No, No. tienes que ampliarla primero. Dale A ver. a la foto que vas a ampliar y ya después yo la subo. Ahí está. ¿Puedes darle un clic a esta foto, a la foto que vamos a mostrar? Doble clic. Le doy doble y se abre. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Disculpen. Pero le voy contando. Fíjense que no hay ningún candidato que supere el 10%. Oh my God. Imagínate. ¿Ahí se ve? Ahora sí. No hay ningún candidato que supere el 10%, ¿no? Y no es porque sean 23, porque suelen ser, en Ecuador han sido 16, creo, candidatos hace poco. Siempre hay una atomización, pero fíjense que en Ecuador había uno que ha sacado 32 y los otros dos han sacado 20%. Aquí estamos a poco tiempo de las elecciones y el candidato que va punteando las encuestas tiene 8.7. Bueno, hay varias encuestas porque a este nivel de encuestas todo el mundo sabe que el margen de error puede poner a cualquiera de los 4 primeros por encima de los demás o pueden bajar 3 o 4 puestos. Pero fíjense que los 7 primeros tienen entre 5 y 8.7%. Está, pues, y hay un gran nivel de gente que todavía no sabe por quién va a votar, por lo que decía Carmen, ¿no? Este nivel de desconocimiento. Algunos sí son conocidos. ¿Cuál es el del socialismo del siglo XXI allí? Pues hay varios. Pero déjame contarte, porque creo que es más informal que eso, ¿no? El señor George Forsyth tiene como... es conocido por haber sido portero, goalkeeper de un equipo de fútbol en el Perú, no muy exitoso, y luego ha sido alcalde de un distrito en el cual pues no hizo las cosas muy bien, pero goza del favor del gobierno y de todos estos grupos que están detrás del poder, y entonces pues es de lo más informal, ¿no? O sea, estoy contando hechos, ¿ah? No estoy atacándolo. Durante la campaña para ser elegido hace un poco más de un año, para ser elegido alcalde de ese distrito, a una semana antes de las elecciones se casó con una actriz del show business y resulta que a las 2 semanas de casado, o sea, un poco más de una semana de haber sido elegido, se divorció. Esa es la seriedad del señor, que básicamente no tiene estudios y en redes sociales es motivo de burla permanente por su falta de conocimiento y pues algunos dicen que Cantinflas tenía un discurso sumamente claro en comparación a este señor. Imagínate. Y está de bajada, estaba en 20% hace como 2 meses y bueno, está en caída libre, ¿no? Pero ¿quién gana? ¿Gana el que tenga la mayoría o se requiere que tenga el 50.1%? Claro, 50% más un voto más, digamos, ¿no? Ok. Pero si nadie llega al 50%, que nunca ha pasado eso en las elecciones en el Perú, luego hay una segunda vuelta entre los 2 primeros, okay, ¿no? Y entonces, con estas encuestas es lo que va a pasar, ¿no? Los dos que obtengan más
O sea, todos los candidatos hacen campaña para llegar a la segunda vuelta. Rafael López Aliaga es un católico, es muy pro vida, es un tipo empresario muy exitoso, es muy preparado, es un tipo que más bien va en su vida, como ha tenido la oposición del gobierno, al punto que esta semana ha recibido una denuncia acogida por el Jurado Nacional de Elecciones que lo ha nombrado Vizcarra, y entonces favorece a todos los partidos de izquierda, y Vizcarra es candidato al Congreso para alcanzar la inmunidad y no ir a la cárcel. Pero, ¿sabes por qué lo quieren tachar a López Aliaga? Porque en una entrevista dijo que si sale elegido va a donar su sueldo a la caridad, a organizaciones que hacen caridad. Y entonces han dicho que eso es una forma de prometer dinero. Y a los demás candidatos que han prometido bonos, que han prometido subir sueldos y muchas cosas, obviamente no le dicen nada. Keiko Fujimori es una candidata que siempre ha estado peleando los primeros puestos, ha ido a la segunda vuelta en las dos últimas elecciones, pero desde hace varios meses está en ese mismo porcentaje. O sea, ni sube ni baja. Parece que es un voto duro. Los demás candidatos que vienen después de Daniel Urresti y Johnny Lescano son dos políticos muy populistas, muy demagogos, que prácticamente no tienen un pensamiento ni un partido detrás, como suele pasar en Latinoamérica. Hernando de Soto es un tipo que es un economista de fama mundial, muy reconocido, pues tenían muchas expectativas, para mi gusto, esta es una opinión personal. Yo cada vez que lo veo en las entrevistas, no veo a una persona que tenga ganas de salir elegido. No lo veo con las ganas de ganar. Lo veo más bien un poco parco, y eso en las elecciones es muy, muy, muy perjudicial. Todos sabemos que las campañas electorales son campañas de popularidad, hay que enamorar al electorado. Entonces, si no eres muy enfático, no vas a tener. Verónica Mendoza es la ultra izquierda en el país, es la izquierda económica, la izquierda pro Chávez, la izquierda también de la agenda social del aborto, LGTB, etcétera. Vamos a ver cómo nos va, pero está muy, muy disperso el voto, y yo creo que vamos a ver también lo que dije hace un rato, si es que las elecciones no se postergan porque las condiciones no son las mejores, pero por otro lado, el gobierno de Sagasti es un gobierno que ya nadie lo tolera y que todos estamos esperando el día en que se vaya. Buenísimo. Bueno, Carlos, de todas maneras tenemos un compromiso para la próxima semana para que vengas nuevamente a Sin Filtros a contarnos Pandemonium 3. La verdad Pandemonium es que 3, la tormenta perfecta. Perfectísimo, me encanta ese título. Así es que nos vemos la próxima semana y agradecidísimos porque hayas estado acá y además por toda esa información que nos hace saber que lo que está pasando aquí en Nueva York no es exclusivo de Nueva York, sino que aparece también en América Latina. Bueno, si pasa aquí, si pasa allá, nadie quiere ser conspiracionista, pero si pasa aquí, si pasa allá, es porque hay grupos de poder que se están acomodando, están teniendo agendas que confluyen, esa es la tormenta perfecta, ya lo vamos a explicar con detalle en Pandemonium. Vamos a tener la colaboración de Agustín Laje, como siempre, Miklos Lucas, Javier Villamor y algunos otros más que los guardamos de sorpresa, que vamos a renovar el elenco. Marcial Cuquerela, ahí le suelto uno más. Pero, sí, somos compañeros de sufrimiento en esta época, que es interesante por los desafíos que plantea, porque se está desafiando la libertad y ciertos valores fundamentales, la vida, la libertad religiosa y la democracia, y entonces requiere de nosotros un esfuerzo mayor, un esfuerzo a ustedes también por la labor que están haciendo, y les deseo lo mejor y que no sean cancelados. Así es, ese es el mejor deseo en estos últimos días. Bueno, Carlos, mil gracias. Y ahora, bueno, vamos a pasar todos nosotros
a la segunda parte. Nos vemos, Carlos. Muchísimas gracias. Nada, Hasta luego. Carlos.